Pero, ¿a los católicos les ha sido enseñada esta verdad? Preguntamos a los católicos romanos en todo el mundo hispano, ¿qué tiene que hacer uno para salvarse? ¿Qué necesita para ir al cielo? ¿Puede hacer una lista de cosas? Bueno, no una lista no, porque pues sería tardado, pero haciendo actos para mis semejantes sí lo podría hacer. Para ir al cielo pues se necesita amar al prójimo, principalmente, ¿verdad? Me imagino que portarme bien, ¿no? Necesito hacer oraciones, hacer buenas acciones, acercarme a Dios, ayudar al prójimo, perdonar a los que me tratan mal. Los sacramentos son necesarios para ir al cielo, porque cada vez que yo me acerco a los sacramentos, recibo el sí de Dios. Yo espero ir al cielo si es que yo hago obras buenas y si yo cumplo lo que Jesús me ha pedido. Porque estoy cumpliendo la ley de Dios y haciendo que la cumplan los demás. No pecar, no matar, no robar. Yo pienso que la persona buena pues hay que ser aquí en la tierra y ayudar al prójimo que nos ayuda. Guillermo J. Cogan, sacerdote católico, nos provee de un buen resumen del camino católico para ir al cielo, en su libro Catecismo para Adultos. Pregunta, ¿qué es necesario para salvarse? La respuesta que ese catecismo da apunta 8 requisitos. La fe, el bautismo, amando a Dios y a tus semejantes, obedeciendo sus mandamientos, recibiendo los otros sacramentos, especialmente la Santa Comunión, orando y haciendo buenas obras, preservando la amistad con Dios hasta la muerte. Yo quisiera que solamente leamos un versículo de la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 47. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Así de sencillo, así de fácil. Parece fácil, pero sin embargo es lo más difícil, porque tenemos que renunciar a todos estos conceptos humanos y religiosos para poner exclusivamente nuestra fe en Jesús. A través de su sacrificio nosotros tenemos la vida eterna. El renunciar a estos conceptos religiosos y humanos les resulta muy difícil a los católicos practicantes, especialmente a los miembros de las órdenes religiosas. Una noche, Rocío Pestaña Segovia, como una expresión de sus votos a la Iglesia, me grabé una cruz a fuego vivo como se marca una res. Puse una cruz al fuego y cuando estaba roja, me metí un pañuelo en la boca para no gritar, que nadie lo viera. El Evangelio católico. La doctrina católica es un evangelio a base de obras. Todo es según lo que tú hagas. Si lo haces correcto, bien, y si no, estás listo. Si la salvación es por obras, ¿cuántas obras tenemos que hacer? ¿Y está seguro que irá al cielo el católico romano normal y corriente? ¿Cree usted que logrará ir al cielo? No, pues no sé. Eso ya es cosa que decide Dios. ¿Usted? Yo creo que pues nadie sabe, ¿no? Todos esperamos a lo que nos toque y ya, hasta ahí. No sé. Ayudo lo que puedo y bueno, pues si está para llevarme al cielo, pues bien, y si no, como no sé si lo veré, pues no lo sé, hijo. No le puedo decir si lograré entrar, pero por lo menos estoy haciendo los esfuerzos más grandes, ¿no? Uy, yo qué sé. Creo que es difícil, ¿eh? Y más hoy día. No lo sé. Yo no me considero tan buena como para merecérmelo así, no sé. Si luego lo consigo, no lo sé, pero no me lo creo. Claro que sí, vamos. ¿Para qué me sirve a mí 47 años de sacerdote? Bueno, ir al cielo. Yo creo que ir al cielo sería que yo fuera perfecta. Y eso es imposible. Miguel Carvajal recuerda cómo procuraba obtener la salvación cuando todavía pertenecía a los franciscanos. Dentro de la Iglesia Católica, especialmente la orden franciscana, que es una orden muy mística, se hacía toda clase de sacrificios. 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, en este templo muy grande, cerradas las puertas ya en la noche, nos desvestíamos y nos dábamos con unas cadenas de 5 puntas de acero que se llamaban disciplinas, y con esto nos pegábamos hasta terminar todo el Salmo 51, en la Biblia Católica es el Salmo 50, Miserere mei Deus secundum maniam misericordiam tuam. La carga del pecado, esa ha sido puesta
sobre los hombros, sobre la cruz de Cristo, y Cristo satisfizo ya de una vez por todas por todos nuestros pecados. Tanto la culpa como la pena fueron satisfechas una vez por todas por Cristo nuestro Salvador. Las doctrinas no salvan a nadie. Quien salva es el Salvador. Y el Salvador lo ha hecho todo tan sencillo. El que viene a mí yo no lo echo fuera, dice. Pues vamos al Señor. El que cree en mí ya ha pasado de muerte a vida, pues vamos a creer en Él. Efesios 2, del 8 al 9, dice lo mismo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Luego, si es por fe y si es por don de Dios, no es por obras. Y si es por obras como pretenden en la Iglesia Católica, a base de cumplir los sacramentos y otras cosas, entonces no es por Cristo. Pero qué importante sería que un católico lograra comprender solamente esta pequeña frase: Jesús murió por nuestros pecados. Y si acepta esta verdad, si transfiere sus pecados a Jesucristo y cree de todo corazón que Jesús evidentemente llevó nuestros pecados, pues entonces nuestra vida estaría libre de esos pecados. Las Escrituras son claras, pero los errores persisten. El sacrificio de la misa continúa celebrándose, a pesar de las últimas palabras de Cristo en la cruz: consumado es. Las estatuas son tratadas como cosas sagradas, aunque los 10 mandamientos prohíben tanto el hacerlas como el inclinarse ante ellas y rendirles culto. María es proclamada como mediadora de toda gracia, a pesar de que el Nuevo Testamento enseña que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y al pueblo se le enseña que tiene que hacer obras para salvarse, aunque las Escrituras dicen claramente que la salvación es por la gracia, por la fe, y eso no de vosotros, es don de Dios. Muchos católicos modernos han escogido ignorar ciertas doctrinas de la Iglesia romana porque las consideran desfasadas, pasadas de moda. Un error bastante común que existe hoy es la idea de que el Vaticano II cambió muchos de esos dogmas. El Segundo Concilio Vaticano, que se inició en el año 1962, tenía como finalidad modernizar a la Iglesia Católica, pero modernizar en la forma exterior, en la forma simplemente en la presentación, diríamos, pero no en el fondo. Varias veces la Iglesia Católica ha hecho hincapié, ¿no? Y Ecclesia semper idem. La Iglesia siempre es la misma, siempre es igual y no puede cambiar. ¿A qué es debida esta apostasía de la Iglesia Católica del cristianismo bíblico? Es porque ella eleva la tradición y las enseñanzas de la Iglesia no solo al nivel de las Escrituras, sino también por encima de ellas. El Nuevo Testamento describe al cristianismo como la fe que fue una vez dada por medio de Cristo y sus apóstoles. Pero el catolicismo ha seguido añadiendo nuevas doctrinas a la fe católica romana, tomándolas de las tradiciones de los hombres. La creencia de que la naturaleza del pan cambia en la misa no fue añadida como dogma hasta el Concilio de Letrán en 1215, cuando por primera vez la Iglesia romana oficializó la teoría de la transubstanciación. El purgatorio fue declarado dogma en 1274, la Inmaculada Concepción en 1854, la infalibilidad papal en 1870, la Asunción de María en 1950. El Concilio Vaticano II dejó claro que la Iglesia Católica seguirá basándose en la tradición. La Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Por eso, se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. Uno de los profesores en el pizarrón estaba escribiendo todos los años en los que habían sido establecidos los diferentes dogmas de la Iglesia. Y al final, luego que estuvo todo escrito, dijo, bueno, ¿qué sería de la Iglesia Católica si tuviéramos que anular todos estos dogmas? Y él mismo razonando dijo, yo creo que quedaríamos en nada. Entonces ese fue el primer impacto en mi vida. Y de ahí comenzaron grandes preguntas, como por ejemplo, ¿por qué Jesucristo
no habrá predicado el Evangelio completo y dejó la tarea a la Iglesia para que establezca dogmas y nuevas doctrinas. Es el error de poner la Iglesia sobre Cristo, el poner la Iglesia sobre la Escritura. Y entonces se viene a caer en el autoritarismo dogmático de la Iglesia, con lo cual se tiraniza al pueblo sencillo. Ese conflicto entre la Escritura y la tradición estaba en el centro de la Reforma durante la Edad Media. Doctor Lutero, ayer usted confesó que estos escritos son suyos. Díganos ahora, si usted persiste en lo que ha escrito aquí, o si está preparado para retractarse de esos escritos y las creencias en ellos contenidas. Pido perdón si soy aliado falto en cuanto a los modales que convienen en estas cortes. Pero ustedes me piden que me retraiga de estos escritos. ¿Críticos protestantes? No exactamente. Los líderes de la Reforma eran todos sacerdotes y teólogos católicos. El teólogo católico John Wycliffe fue uno de los primeros. Sus problemas comenzaron cuando empezó a enseñar que la Biblia es la única fuente de verdad. Roma lo silenció, y 44 años después de su muerte, exhumaron y quemaron sus huesos por su apartamiento de la autoridad de Roma. En 1415, el sacerdote y teólogo católico de la Universidad de Praga, John Huss, fue quemado en la pira. ¿Cuál fue su crimen? También había hecho de las Sagradas Escrituras su única regla en cuestiones de fe. Después de 16 años como sacerdote, Ulrico Zwinglio rompió con la Iglesia Católica cuando ya no pudo poner la tradición al mismo nivel que las Sagradas Escrituras. Juan Calvino estaba estudiando para el sacerdocio cuando experimentó la conversión espiritual. Dejó la Iglesia poco después. Martín Lutero era sacerdote y profesor de teología en la Universidad Católica de Wittenberg. Objetó a que los representantes del Papa vendiesen perdones para evitar el purgatorio, a fin de financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Lutero redactó una lista de 95 razones por las que esto era un error, y la clavó en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Los escritos de Lutero ayudaron a formar los 3 principios rectores del llamamiento a la Reforma del siglo XVI. La Biblia es la única fuente de verdad para la salvación. El hombre es salvado por Dios mediante la sola fe. Cada creyente tiene acceso directo a Dios solo por medio de Jesucristo. Cuando le ordenaron que se retractase, Lutero respondió: «Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios». Escapó vivo por muy poco. Estos hombres fueron todos católicos leales, cuyos intentos de reformar su iglesia y devolverla al cristianismo bíblico se vieron enfrentados a una vigorosa oposición de parte de sus superiores. Este es un antiguo problema.